Julio de 1969. Mientras los astronautas del Apolo 11 daban los primeros pasos de la humanidad en la Luna, en el centro del continente americano, dos países, Honduras y El Salvador, se enfrentaban en una extraña guerra. Conocida como la Guerra de Legítima Defensa en El Salvador, la Guerra del 69 en Honduras y la Guerra del Fútbol, como sería después conocida por los que supieron de ella. Esta guerra de solo 5 días de duración se peleó con extrema violencia, dejando un saldo de más de 3.000 muertes, principalmente civiles, afectando la vida de más de 500.000 de personas. ¿Quiénes se beneficiaron con esta guerra? ¿Qué intereses la provocaron? Este documental es el resultado de una década de investigación sobre los hechos reales que condujeron a El Salvador y Honduras a la Guerra de las 100 horas. La guerra en realidad comienza a gestarse a principios del siglo XX, con la llegada de las compañías bananeras a Latinoamérica. Con las bananeras llegan las dictaduras. Jorge Ubico en Guatemala, de 1931 a 1944. Tiburcio Carías Andino en Honduras, de 1932 a 1949. Y la familia Somoza en Nicaragua, desde 1937 hasta 1979. El trabajo en los campos bananeros provoca una migración constante de ciudadanos de El Salvador y Nicaragua hacia Guatemala y Honduras. Honduras era la tierra de la gran promesa. Los jóvenes salvadoreños emigraban a Honduras, durmiendo en los portales de los pueblos hasta llegar a las plantaciones americanas de la costa del Caribe hondureño. Las compañías bananeras enviaron personas a reclutar familias, porque esa región era despoblada, esas tierras bajas del Caribe. Y los hondureños, los campesinos hondureños, tenían sus lotes, sus propiedades, no estaban interesados en ese momento en vender su fuerza de trabajo. Y en Honduras el campesinado tuvo un acceso a la tierra que aquí en El Salvador solo podía soñarse. Tanto en las haciendas como en las pequeñas explotaciones campesinas crecían a costa de las tierras baldías. Entonces hay una disputa, hay una competencia por la tierra, y eso es lo que está en la base del conflicto. En octubre de 1929, con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street y la llegada de la Gran Depresión, caen los precios del banano. En 1931, caen también los precios del café. Y en El Salvador, cae también el presidente Arturo Araujo, dando paso a la dictadura del general Maximiliano Hernández, la cual duraría hasta 1944. El cierre de las bananeras hondureñas obliga a miles de salvadoreños a regresar a su país. Este retorno migratorio y la crisis económica generan inestabilidad social en El Salvador, que estalla en una revuelta armada en 1932. Esta provoca la muerte de casi 30.000 personas. Luego de la Segunda Guerra Mundial en 1948, surge la Organización de Estados Americanos. La OEA surge como una instancia de unificación e interacción latinoamericana en el marco de la Guerra Fría. Con Estados Unidos como eje, el enemigo principal es una posible invasión de parte de la Unión Soviética y sus aliados. Esto se prueba en 1954,
Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, opuesto a los intereses de la United Fruit Company, es derrocado en un movimiento orquestado por la CIA que le acusa de comunista. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Un acto de venganza de la frutera. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera. No era casualidad que el director de la CIA en ese tiempo, Allen Dulles, fuera también accionista mayoritario de la principal compañía bananera en Guatemala, la United Fruit Company. La OEA reacciona tibiamente ante esta intervención estadounidense y al final acepta el cambio de gobierno sin mayores objeciones. También, en 1954, la huelga en las compañías bananeras de Honduras provoca que éstas reduzcan el número de sus empleados, pasando en 5 años de 35,000 a solo 16,000. Sin embargo, en esta ocasión, los campesinos salvadoreños sin trabajo no regresan a su país. Conocedores de la imposibilidad de encontrar tierras cultivables en El Salvador, empiezan a ocupar tierras en Honduras. Aunque las fincas bananeras ya no son la fuente de empleos que eran en el pasado, el flujo de inmigrantes salvadoreños se mantiene. Honduras se convierte así en la válvula de escape para el problema de la tenencia de tierra en El Salvador. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, golpes de Estado y rebeliones son habituales en toda Latinoamérica, y de esta forma, los Estados Unidos mantienen un aparente control de la situación en el continente, hasta que durante el mandato del presidente Eisenhower triunfa la Revolución Cubana en 1959. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Este es sin duda el desafío más grande que reciben los Estados Unidos a su control en el continente. No perdamos de vista que Centroamérica entra bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. Cuando triunfa la Revolución Castrista en 1959, los servicios de inteligencia de Estados Unidos ven como una amenaza a la Revolución Castrista a Centroamérica. Los Estados Unidos incrementan su influencia en Latinoamérica para contener el esparcimiento del modelo revolucionario cubano. Después de Eisenhower, sería el presidente John F. Kennedy el que continuaría con esta estrategia, ahora bajo el nombre de la Alianza para el Progreso. Mediante apoyo financiero y también militar a los países latinoamericanos, se buscaba efectuar reformas sociales que no alteraran el orden político. Como parte de este proceso, en 1960 se establece el Mercado Común Centroamericano. Lo evidente es que las discrepancias entre los dos estados se manifiestan cuando el gobierno de Honduras propone el primer tratado migratorio en 1962, porque se está dejando venir hacia Honduras un flujo migratorio muy fuerte. Esa migración a Honduras aquí toma una nueva intensidad, ¿verdad? Sobre todo a partir de la expansión del cultivo del algodón. Pequeños y medianos agricultores son desplazados por la expansión de las plantaciones de algodón. Eran campesinos productores de cereales y muchos emigran hacia Honduras. Hay una ola migratoria hacia Honduras en este periodo. No solo una historia de traslado, de expulsión de hecho también, porque se trasladan en parte también porque el territorio de El Salvador es mucho más pequeño, la densidad poblacional es más alta. Entonces, a lo que voy es que se da una serie de factores que inciden en uno de los supuestos del mercado común centroamericano, que es esta noción del libre traslado de mano de obra. El resultado es que, dice, bueno, si hay libre traslado, pues vámonos. Y se vinieron, ¿verdad? En abril de 1962, en El Salvador, asume como presidente el coronel Julio Rivera del Partido de Conciliación Nacional. En octubre de 1963, el presidente de Honduras, Ramón Villeda Morales, del Partido Liberal, electo en 1957, es derrocado en un sangriento golpe de Estado
alentado por la Compañía Bananera y dirigido por el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, el coronel Osvaldo López Arellano. Villeda Morales buscaba solucionar el problema agrario de su país mediante la expropiación de tierras ocupadas por extranjeros, lo que afectaba indirectamente a las grandes fincas bananeras del litoral caribe hondureño. En Honduras, luego de 2 años en el poder, la presión de los grandes terratenientes sobre el presidente López Arellano aumenta. Estos exigen una solución a las constantes invasiones de tierras. En respuesta, López Arellano redirige la reforma agraria de Villeda Morales contra los inmigrantes salvadoreños indocumentados. En el curso de los últimos 10 años, el desarrollo económico de Honduras ha sufrido un evidente retraso con respecto a los demás países del istmo, lo cual resulta más grave si consideramos que el incremento de la población es uno de los más altos que se registran en el hemisferio americano. De continuar el estancamiento económico unido a un aumento sostenido del número de habitantes, es indudable que estarán concurriendo las condiciones negativas que invariablemente terminan por producir serios desequilibrios económicos y sociales. Ante las incesantes explosiones, el gobierno de El Salvador protesta enérgicamente. Mientras tanto, extensas secciones de la frontera entre ambos países no están definidas. Esto provoca confusos incidentes que luego alimentarán el odio que conducirá a la guerra unos años después. Se van dando las condiciones para pensar en una invasión a Honduras, porque nosotros tenemos en 1967 un conflicto por problemas en la frontera. Y ahí es donde se comienza el rearme de la Fuerza Armada de El Salvador y se va creando un ambiente de guerra fría entre los dos estados. Y en el 67 ya hay una decisión militar y política de invadir Honduras. A todo esto, Honduras no ve la situación así. Honduras lo considera que son problemas que se dan en la frontera y que ellos solo se van a ir disipando y resolviendo en el futuro. En julio de 1967, asume la presidencia de El Salvador el general Fidel Sánchez Hernández, candidato del Partido de Conciliación Nacional. Aunque el ejército de El Salvador venía modernizando su armamento mucho antes de los conflictos migratorios con Honduras, ya para 1967 todo cambia y se acelera la compra de aeronaves de combate. Uno de los que participó en esta planificación me decía, mira, Honduras siempre tuvo esa fama de tener una buena fuerza aérea. Entonces, eso implicaba para nosotros que teníamos que desarrollar una inversión en la Fuerza Aérea Salvadoreña, vista lo vetusto y lo inadecuado que eran los antiguos corsarios que teníamos. Esa compra de los Mustang Cavalier sí es una compra de cara a un posible conflicto con Honduras. El ejército salvadoreño, sus hipótesis de guerra antes de 1967 eran con Guatemala. Guatemala ha sido el archienemigo de El Salvador. Todas las guerras del siglo XIX son contra Guatemala. Honduras era el espacio en donde se disputaba la hegemonía entre salvadoreños y guatemaltecos. Para 1968, Honduras se debate entre una crisis económica y descontento popular. Algunos empresarios hondureños aprueban las acciones del gobierno contra El Salvador, al que consideran un competidor desleal en el mercado común centroamericano. Hubo oportunidades para Honduras. El gran problema es que Honduras, la industria de Honduras, que era una industria ligera como en el resto de los países de la región, no era competitiva. O sea, el calzado hondureño no pudo competir con la Bilsa de Guatemala ni con la DOC salvadoreña, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, yo creo que el mercado común tenía oportunidades. Las fuerzas sociales y políticas que provocaron la crisis y después la guerra, las fuerzas que tomaron esa decisión eran precisamente fuerzas que no tenían sus intereses en el mercado común centroamericano, sino que eran grupos muy vinculados a la agroexportación, a la tierra, que exportaban fuera de la región. Para mí, el mercado común en la década del 60
es el esfuerzo más positivo que se da para la integración económica de Centroamérica. Pero se hace en una forma muy precipitada, que ayuda sobre todo a los países que tienen más capacidad económica. En este caso era Guatemala y El Salvador. Y nosotros veníamos haciendo como un mercado dentro del mercado común centroamericano. Tanto Nicaragua como Honduras protestan por esa desigualdad. En El Salvador se culpa de incitar al gobierno hondureño a actuar contra los inmigrantes salvadoreños, a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, FENAG. Se pensó en una solución que yo le llamo una solución política de bajo costo, porque el sector del campesinado hondureño más indefenso eran los salvadoreños. Y hacia ello fue dirigido esta maniobra, que era hacer una reforma agraria con las tierras que ocupaban los salvadoreños, sin tocar las tierras de los grandes ganaderos y agricultores capitalistas organizados en la FENAG, y sin tocar las tierras de las compañías bananeras, por supuesto. En cambio, en Honduras se culpa a los terratenientes salvadoreños de solucionar su problema agrario mediante la migración de campesinos de ese país hacia Honduras. En El Salvador habían aproximadamente unos 6.3 millones de habitantes. La mayor parte del campesino no tenía tierra donde trabajar, y entonces la válvula de escape era Honduras. En enero de 1969, el gobierno de Honduras se niega a renovar el Tratado Bilateral de Inmigración con El Salvador. Esta sería la gota que derramó el vaso para El Salvador. En este punto, la guerra ya era inevitable. Sánchez Hernández no tuvo otra opción. Sánchez Hernández no quería ir a la guerra, eso definitivamente. Él fue obligado por las circunstancias. Hay un testimonio ahí del ministro de la Defensa, el general Fidel Toro, donde dice, si no van a ver, nos derrocan. Era un golpe de Estado, y se rumoró, hasta se habló de figuras detrás de un golpe de Estado, entre ellos se hablaba de general Medrano. La fecha para el ataque se fija para coincidir con la llegada del hombre a la luna. El 8 de junio de 1969, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa se juega el primer partido de fútbol entre Honduras y El Salvador, clasificatorio al Mundial de México 1970. Honduras gana este encuentro 1-0. El Salvador denuncia que sus ciudadanos fueron objeto de ataques durante el partido. El segundo partido se realiza el 15 de junio en el Estadio Flor Blanca de San Salvador. Honduras pierde 3-0. Los jugadores, algunos aficionados y sus vehículos son atacados al finalizar el encuentro. El gobierno salvadoreño minimiza los incidentes y culpa de ello a los comunistas. En Honduras, como represalia e incitados por el lenguaje agresivo de algunos medios de comunicación locales, grandes cantidades de salvadoreños son agredidos violentamente en el campo y las ciudades. No fue la causa del fútbol, pero sí fue un detonante, porque después de esos partidos comenzó una violencia muy abierta en contra de los salvadoreños. La violencia en contra de los salvadoreños fue organizada, pero tuvo una dimensión local que es muy importante y que no controló siempre el gobierno central, ¿verdad? Y luego el efecto, el rumor, el temor, ¿verdad?, que hizo efecto en otra gente que dijeron, vámonos porque nos van a matar, ¿verdad? Probablemente había también ahí elementos antisociales y todo, ¿verdad? Estas confrontaciones le da acceso a estos antisociales, a los bienes, a la integridad física y hasta la honra, ¿verdad?, de la víctima. Entonces aprovechan este tipo de cosas. Los cientos de salvadoreños que abandonaban Honduras diariamente pronto se convierten en miles. El gobierno de Honduras califica el éxodo masivo como una acción voluntaria. El 25 de junio de 1969, El Salvador acusa al gobierno de Honduras de genocidio. Ambos países rompen relaciones diplomáticas el 27 y 28 de junio. En Washington, el secretario de Estado Henry Kissinger informa al presidente Nixon sobre los acontecimientos en Centroamérica. Sin embargo, hay sucesos más importantes en marcha en Estados Unidos, el mundo y fuera de él, que hacen de este asunto algo pequeño y trivial.
El 3 de julio, un avión comercial de una línea aérea hondureña es ametrallado luego de despegar del aeropuerto de Ocotepeque, cercano a la frontera occidental con El Salvador. En Honduras, los medios de comunicación hacen constantes alusiones a la amenaza de sabotaje por parte de ciudadanos salvadoreños. Casi 20.000 de ellos son internados en campos de detención repartidos por todo el país. Estos civiles inocentes se convierten de hecho en rehenes durante y después del conflicto. Mientras tanto, en El Salvador, los grupos organizados de terratenientes analizan la posibilidad de iniciar una reforma agraria controlada para disminuir la presión social de los campesinos que regresaban. Esta iniciativa fallaría completamente unos meses después. El general Sánchez Hernández propuso una reforma agraria democrática, que fue rechazada. El partido oficial organizó el primer congreso de reforma agraria. Empezó a hablar de reforma agraria en este país, que es tabú. Y los grandes empresarios, los representantes de eso que aquí se le ha llamado oligarquía, simplemente boicotearon el congreso, se retiraron en el primer día, rechazaron la propuesta de Sánchez Hernández de reforma agraria. Probablemente si hubieran llevado a cabo esa reforma agraria, no hubiera habido guerra. El presidente de Honduras, sabiendo las limitaciones de su ejército, parecía confiar en que todo se solucionaría con la intervención de la OEA y los Estados Unidos. Es el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, quien se comunica con el presidente de Honduras por teléfono el día 12 de julio para advertirle que El Salvador estaba ultimando detalles para invadir su país. El general López no creía que la guerra venía. El general Somoza le manda un mensaje el 12 de julio. Yo he podido preguntarle a los que eran los mandos hondureños y dicen que ellos no recibieron ninguna prevención de ese ataque. O sea que el ataque fue sorpresivo. El gobierno de Honduras parece haber confiado demasiado en que Estados Unidos intervendría para evitar cualquier incidente grave entre ambos países. Y Honduras se siente sola, porque por un lado no solo es traicionada, según el punto de vista hondureño, por su hermano, sino que tampoco los amigos no salieron a la defensa de Honduras tampoco. Entre ambos países, a nivel de fuerza militar, habían enormes diferencias y contrastes. Con casi 14.000 elementos, el ejército de El Salvador y la Guardia Nacional era más numeroso, estaba mejor organizado y estaba equipado más profesionalmente que el ejército hondureño. En cambio, el ejército de Honduras no había cambiado sus activos. Tendría a lo más 3.500. Así que la desproporción era de 4 o 5 por 1. Las unidades hondureñas mejor entrenadas y equipadas estaban en la zona sur y en la capital del país, Tegucigalpa. El resto de las fuerzas estaba mal equipada, al mando de militares con poca instrucción y que inflaban artificialmente el número de los soldados para lucrarse con el pago de sus sueldos. Esto tendría devastadoras consecuencias durante la guerra, principalmente en el frente suroccidental de Honduras. Sin embargo, a nivel de sus fuerzas aéreas, la situación era a la inversa. La Fuerza Aérea hondureña estaba mejor organizada y tenía más peso en el Estado Mayor de su país. Es la Fuerza Aérea dentro de los militares los que son importantes. Son los mejor preparados intelectualmente, son los mejor preparados técnicamente. El 12 de julio, el comandante de la Fuerza Aérea hondureña, el coronel Enrique Soto Cano, ordena que la mitad de sus aviones y personal se trasladen hacia la zona noroccidental de ese país, alejándolos lo más posible de El Salvador en previsión de un ataque. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos diplomáticos en la OEA, la guerra estaba a punto de empezar. Para el 14 de julio de 1969, las poblaciones hondureñas de la zona fronteriza con El Salvador se encuentran regularmente bajo fuego de artillería. Hasta ese día, el ejército de Honduras empieza a movilizarse en autobuses y vehículos de carga civiles hacia el frente. Llevábamos municiones, pero limitadas. Lo cierto es lo siguiente: nosotros NO estábamos preparados para sostener una batalla definitivamente contra El Salvador.
llevábamos armamento que era obsoleto, nosotros no teníamos medios como transportar, por así el personal, íbamos en buses totalmente. Y lo que es peor todavía, no se nos había dotado de una carta, un mapa militar para ver las condiciones del terreno del mismo. Pero nosotros íbamos totalmente a ciegas. En la zona suroccidental de Honduras, para cubrir las plazas vacantes, se reclutan civiles de la zona y se los mezcla con unidades regulares. La mayoría de ellos morirá dentro de las siguientes 48 horas. La existencia de este ejército fantasma solo será reconocida a la caída del presidente de Honduras, varios años después de la guerra. Las tropas hondureñas, o sea, tenían 100 soldados, pero ahí estaban 300 civiles también con ellos. Entonces era un desorden, y ese desorden en las líneas hondureñas también te provoca un desorden a la hora de tratar de defenderte. La convocatoria de los civiles fue muy desafortunada para la población masculina de la franja fronteriza. Se borró los contornos del combatiente irregular y del poblador. Y esto sumado al rencor que existía y al odio, dio origen a algunos abusos en contra de la población también. Ejecuciones sumarias, por ejemplo. En Valladolid la defensa fue civil completamente, donde murieron alrededor de 75 campesinos mal armados que hicieron una defensa del pueblo, al grado de que los salvadoreños tuvieron que usar morteros 81 milímetros para desalojarlos, y se incendió parte del pueblo. Mientras tanto, en la zona de la frontera sur de Honduras, el ejército de ese país apenas está llegando a ocupar sus posiciones defensivas. Al otro lado de la frontera, el ejército y Guardia Nacional de El Salvador se reportaban listas para avanzar. Es evidente que la concentración de tropas de El Salvador se hacen en dos ejes diferentes. El primer eje está por el sur. Ellos están empleando la forma clásica, 2 batallones de combate y un batallón de reserva. En Occidente, ellos hacen el mismo nivel de fuerzas. Hacen su ataque con 2 batallones al frente y un batallón de reserva y un destacamento de la Guardia Nacional. Entonces El Salvador crea otra fuerza para invadir el departamento de Empira. Si lo vemos objetivamente, la visión de El Salvador es de ejes no convergentes. La planificación se basó en la conquista de 2 de los núcleos poblacionales más significativos hondureños en el sur, que fue Nuevo Cotepeque y que fue también Nacaome. Ahora, ¿por qué dividimos la fuerza? En un territorio tan montañoso como es el de Honduras, y pensás utilizar solo una carretera en buen estado, no podés apiñar ahí a 12 batallones de infantería, porque eso sería invitar a un desastre, en primer lugar. En segundo lugar, el otro frente te permitía no solo que no presentaras un blanco concentrado, sino que te permitía otro de los principios de la guerra, el hacer que tu enemigo se disperse. El mismo día que se inicia la guerra, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Bowder, comunica a su gobierno que, según sus informes, ese país no tenía la más mínima intención de agredir a Honduras. A pesar de todo, a las 5:30 de la tarde del 14 de julio, el presidente de El Salvador, Fidel Sánchez Hernández, da al comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Mayor Adalberto Enríquez, la orden de ataque. Desde la base militar de Ilopango, en la capital de El Salvador, despegan todas las aeronaves de la Fuerza Aérea en dirección a sus objetivos en Honduras. A las 6:20 de la tarde, un avión de transporte C-47 salvadoreño llega a Tegucigalpa y lanza 4 bombas que caen al sur de la pista y en las zonas residenciales cercanas. Las ametralladoras antiaéreas disparan desde varios puntos tratando de derribarlo, pero este logra evadirlas en la oscuridad, retirándose en dirección sur. Poco después, 4 corsarios salen en busca de la aeronave, pero no logran interceptarlo.
varias poblaciones del interior de Honduras son atacadas al mismo tiempo. Nosotros no somos criminales, como han demostrado serlo los militares guanacos que dejaron caer sus artefactos de muerte sobre la población civil de varias comunidades nacionales. Para San Salvador ha llegado la hora cero. Tómennos la palabra, militares guanacos, cobardes y traidores. Nunca en la historia de nuestra patria habíamos sido agredidos en una forma tan artera y traidora. La Fuerza Aérea Salvadoreña está constreñida a colaborar en la consecución de los objetivos de la infantería. Cuando tú ves la lista de blancos atacados, la mayoría son áreas fronterizas, pero ojo, nosotros tenemos esa mala costumbre de decir atacamos poblaciones. Aquí lo vimos en nuestro conflicto interno, ¿verdad? Uno atacaba una colina de un pueblo, pero como era jurisdiccionalmente, atacamos el pueblo. Entonces, así ha pasado con la guerra con Honduras. Lo que pasa es que dentro de estas poblaciones están los cuarteles militares de los cuerpos de seguridad y las pistas aéreas. Desde el inicio del ataque, la base de la Fuerza Aérea Hondureña en San Pedro Sula, al norte del país, está en alerta. Se ordena a los corsarios despegar para contrarrestar cualquier ataque de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Sin embargo, este no se produce. Pero sí nos damos cuenta por dos fuentes. Por radio primero, porque la emisora, y luego una llamada de teléfono donde ponían la alerta. Y para el coronel Chinchilla, para que despegáramos, porque aquí estaban bombardeando. Patrulláramos cerca del lago Yojoa para evitar si ellos incursionaban para el lado de San Pedro, pero suerte para ellos y para nosotros no pasó nada esa noche. Para la inteligencia salvadoreña que estaba planificando el ataque a Toncontín, miren, pero si vamos a Toncontín y esto ya mandaron algunos aviones para dispersarse, como nosotros lo íbamos a hacer después del ataque a su base, ¿cuál es la base que ocupan de dispersión? Catacamas. Nosotros no sabíamos nada de la mesa. El objeto de estos ataques aquí, al atacar las concentraciones hondureñas, no solo es ocasionarle baja, es que el ataque aéreo tiene implicaciones psicológicas, te baja la moral. Poco antes del anochecer, el alto mando de la Fuerza Aérea Salvadoreña se entera que todos sus aviones han regresado de sus misiones, salvo uno de sus Mustangs P-51, que aterriza en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala, donde queda detenido durante el resto de la guerra. Esa misma noche, en cadena nacional, el presidente de El Salvador anunciaba a su país el inicio de operaciones militares en territorio hondureño. Nosotros defendemos los valores morales de la humanidad y de la civilización. ¿Cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar sin peligros por las veredas de Honduras? Pueblo salvadoreño, nuestra lucha no es una guerra de conquista, sino una cruzada por la dignidad humana. Mientras tanto, en Honduras, en previsión a un ataque a la Casa Presidencial, el presidente López Arellano, sus ministros y el Estado Mayor del Ejército se trasladan a las bóvedas del cercano edificio del Banco Central. Para el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, era fundamental atacar las bases de la Fuerza Aérea Salvadoreña y destruir los depósitos de combustible en sus puertos para detener el accionar de su ejército. El presidente de Honduras y su Estado Mayor consideraban que al realizar ataques sobre El Salvador podrían comprometer los recursos de la Fuerza Aérea, que en todo caso debían ser usados para darle apoyo a las tropas en los distintos frentes. Finalmente, a las 11 de la noche, el presidente López Arellano accede a un ataque sobre la base militar de Ilopango, al noreste de la capital de El Salvador. Todos los blancos que se escogieron fueron de profundidad, estratégico. El nuestro era bastante delicado porque era el más largo, desde San Pedro Sula hacia Acajutla, que fue el blanco estratégico asignado. Se tomaban más o menos 50 minutos.
y 50 minutos de regreso, y el avión solamente podía tener capacidad para 2 horas de combustible. Eso pues nos dejaba a nosotros limitados para hacer los pases necesarios en el blanco. A las 3 de la madrugada del 15 de julio de 1969, sale de la base aérea en Tegucigalpa un avión de transporte C-47 improvisado para bombardeo, con destino a la base militar de Ilopango en San Salvador. Guiado únicamente por sus instrumentos, en completa oscuridad, el C-47 que sale desde Tegucigalpa trata de alcanzar la ciudad de San Salvador. Esta misión falla, pues ni el aeropuerto de Ilopango ni las zonas circundantes reciben impactos. Este vuelo será seguido a las 4 de la mañana por una cuadrilla de 4 corsarios que atacarán también esa base militar. A la misma hora de la base de la Fuerza Aérea Hondureña en San Pedro Sula, en el norte del país, 4 corsarios despegan en la obscuridad hacia la refinería de Acajutla. Todo el mundo estaba listo y despegamos a las 4 en punto, eso sí. Los 4 aviones. La diferencia es que en la pista no habían luces, ni los aviones llevaban luz. Solo contábamos con una lámpara que nosotros teníamos que poner en el paracaídas e iluminar un poco lo que era el tablero y poder ver por lo menos lo que eran el despegue, velocidades, ascensos. En El Salvador, la Fuerza Aérea de ese país al mando del mayor Adalberto Enríquez prepara igualmente las misiones para ese día, principalmente contra Tegucigalpa. Por la madrugada, casi al mismo tiempo en que salen los corsarios hondureños en dirección a El Salvador, despegan de El Salvador las aeronaves que atacarán la capital de Honduras esa mañana. Después de más de 1 hora de vuelo, los corsarios de la Fuerza Aérea Hondureña procedentes de San Pedro Sula llegan a la costa del Pacífico volando el último tramo sobre el territorio guatemalteco. Una vez llegados allá, lo que nos ayudó mucho fue la luna. La luna iluminó lo que era el puerto de Acajutla, pero no podíamos ver los tanques, desde luego. Una de las bombas que tiró Aguirre fue la que iluminó prácticamente lo demás. Con eso nosotros hicimos los demás pases y pudimos pegarle a 2 o 3 tanques de combustible que estaban ahí. Aguirre entró primero, soltó sus bombas. Entonces luego entro yo y cuando iba entrando siento el hongo de la primera bomba que me da vuelta el avión. Logré enderezar el avión, alinearlo con el blanco y dentro del humo y todo, pero estaba el blanco ahí, pues ya posiblemente más bajo yo, y solté mis bombas. Cuando veníamos de regreso aquí por el lado de Aguilares, veníamos a unos 9.000 pies de altitud, cuando vimos una gran columna de humo negro, ¿verdad?, espeso, allá por el occidente, y era la refinería de petróleo de Acajutla, que estaba en llamas uno de los tanques, le habían pegado los tanques, los aviones hondureños. Sin embargo, en el viaje de regreso un piloto hondureño presenta problemas de combustible. A nuestro regreso ya teníamos también una ruta trazada, pero me sucede que ya a los 8.000 pies de haber agarrado altura y saliendo de Acajutla, más o menos unos 5 minutos después de eso, le reporté al resto de la escuadrilla que estaba perdiendo mucho combustible. Les dije que buscaría un lugar, eran más o menos las 5 de la mañana, 5:05, cuando logré ver una de las pistas que estaban allá, que era una pista de fumigación. Lo logré aterrizar en esa pista y una vez que se apagó el motor, porque prácticamente se apagó solo, me bajé del avión para preguntar dónde estaba, pero ya era la parte de Guatemala. Así es que ahí permanecí por lo menos 7 días. A esa misma hora, los corsarios de la Fuerza Aérea Hondureña procedentes de Tegucigalpa se acercan a la base de Ilopango en la capital, San Salvador. Yo puedo ver al coronel Colindres cuando él inicia su descenso, cuando suelta la bomba y cuando inicia su recobrada y que empiezan a dispararle la artillería antiaérea del aeropuerto de Ilopango. Son los paracaidistas los que operan el sistema de defensa antiaéreo en Ilopango. Ellos estaban en unas trincheras, ¿verdad?, empezándose a levantar y a poner, a revisar las armas porque se mojan por la humedad del sereno. Cuando reventó la primera bomba, por cierto, en una de las posiciones antiaéreas que estaba en el edificio de la Fuerza Aérea, hay un soldado que se cae
cae de la posición, no muere, pero queda golpeado de la primera bomba. Ya el segundo corsario que venía, ese ya recibió el fuego antiaéreo. Luego de atacar Ilopango, la escuadrilla de aviones hondureños se dirige hacia la costa de El Salvador y su siguiente objetivo, el Golfo de Fonseca y la refinería del puerto de Icutuco en la Bahía de la Unión. Yo inicio el descenso de este a oeste, aprovechando que en ese momento está saliendo el sol y que es mucho más difícil para las defensas que nos puedan ver. Con una ráfaga de los cañones 20 milímetros le disparo a los tanques de combustible y puedo ver los impactos y la explosión de los tanques de combustible. Lo mismo hace el coronel Colindres, Fernando Soto y Santiago Perdomo. Mientras eso sucedía, 3 aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña llegan a Tegucigalpa, evaden la vigilancia de 2 aviones T-28 y un corsario que sobrevuelan la capital y empiezan a lanzar sus bombas sobre las instalaciones de la base. Y cada quien hizo lo que tenía que hacer en Tegucigalpa, donde tenían en sí concentrado su reserva de gasolina. Ahí tenían las bombas de gasolina con las que subían sus aviones. Esa era mi misión, esa nada más. El ataque lo realizaron 3 aviones corsarios. La prioridad era, si encontrabas aviones parqueados sobre la pista, los aviones, después instalaciones, después la pista. Luego, los aviones ametrallan el edificio de la Escuela Militar de Aviación, los hangares y la terminal aérea, causando algunos daños en las instalaciones y fuselaje de varios aviones. El corsario hondureño logra colocarse tras un avión salvadoreño y dispara, pero luego de algunos segundos sus armas se atascan. Entonces, uno de los T-28 hondureños logra hacer algunos impactos sobre el caza salvadoreño sin lograr derribarlo, retirándose con rumbo al sur, dejando una estela de humo. Esa mañana el presidente de Honduras, sorprendido por el alcance de la misión, prohíbe terminantemente que su fuerza aérea cruce la frontera. A las 6 de la mañana de ese mismo día, el ejército de El Salvador, luego de atacar con artillería las posiciones hondureñas, cruza la frontera en 2 frentes. El ataque aéreo no fue seguido de una invasión. El cruce de la frontera se da hasta el siguiente día en la madrugada, pero todas las unidades de infantería ubicadas en la franja fronteriza, en los 2 teatros de operaciones principales, tenían la orden de que en el momento del ataque aéreo tenían que abrir fuego con todos sus morteros. En el occidente, el ejército salvadoreño, apoyado por sus tanques Stuart M1, avanza hacia la ciudad de Nueva Ocotepeque, mientras su Guardia Nacional entra por otro sector. Más al este, el ejército salvadoreño cruza la frontera y captura a las poblaciones hondureñas más cercanas. Luego, se dirigen al oeste. El ejército de Honduras, superado en número y armamento, se retira a posiciones defensivas en las alturas tierra adentro. Las operaciones en ese sector del Teatro de Operaciones Norte para nosotros excedieron lo planificado. Es decir, y esto es unánime en los 2 frentes, se esperaba más resistencia de los hondureños, ¿verdad? Porque, o sea, para el oficial de Estado Mayor salvadoreño era inconcebible que tú no tuvieras una defensa preestablecida, ¿verdad? Que el cuadro que presentaba el sur y occidente era diametralmente opuesto. En el sur habían mandos confiados en que podían resistir la invasión salvadoreña. En cambio, en occidente había un cuadro de desmoralización. En el occidente de Honduras, al sur de Nueva Ocotepeque, los soldados hondureños están sufriendo terribles bajas y resisten hasta que a las 4 de la tarde del 15 de julio son sobrepasados. El batallón que venía por nuestro flanco izquierdo, como en el extremo, una decisión táctica, pero tan mala que generalmente en los extremos se ponen unidades fuertes, entrenadas,
porque son el apoyo de todo el resto de la unidad, porque les da apoyo cruzado a todas las unidades del centro. Pero en este caso fue a la izquierda, lo que había eran unos voluntarios de entonces el CES y otros voluntarios de las compañías de caminos, que había una unidad que tenía muchos trabajadores para la carretera, y los armaron con fusiles 11, que son de un tiro, y una serie de armas que habían quedado en las bodegas nuestras, porque no se usaban. Esa unidad estaba en el flanco izquierdo. Entonces, al empezar a desmoronarse eso, sucede ese fenómeno que va hablando como quien agarra una cuerda de un extremo, se viene arrastrando, la tropa enemiga halló ese portillo y por ahí empezó a penetrar. Mientras tanto, en la zona del Golfo de Fonseca, las fuerzas hondureñas, al mando del teniente coronel Policarpo Paz García, se retiran hacia las montañas ocupando las alturas en posición defensiva. Parece que la defensa en el sur no es una defensa improvisada. La defensa del primer batallón es extraordinariamente fuerte porque domina toda la zona montañosa. Es en el frente occidental donde se producen las mayores cantidades de muertes y capturas de soldados hondureños por parte del ejército de El Salvador. An American missionary in Honduras, Father Florian McFagan, but I just came back through Guatemala after being captured by the Salvadorians the day before yesterday. Went over there to present a petition for a ceasefire so we could bring the wounded out, but evidently it wasn't respected. And who did you just take your ceasefire to? You went through the Salvadorian lines to ask for a ceasefire to take the wounded? A temporary ceasefire to attend to the wounded, to bury the dead. Can you estimate how many wounded, how many dead? Well, according to Father Roderick, who is still in Nuevo Guatepeque, between 600 and 1,000 bodies. He couldn't count anymore after 600. En cambio, en Occidente ha habido una derrota completa de las fuerzas que estaban en el sector de Ticante y un repliegue de estas fuerzas. Y vemos que estaban viniendo tropas nuestras retirándose y realmente la situación era crítica. ¿Cómo estaba la situación? Y ellos responden, esto es un desastre. Usábamos el mismo uniforme, usábamos los mismos cascos, no había una manera real de poder identificarse las tropas. Lamentablemente ocurrieron, hay que decir la verdad, que tropas hondureñas dispararan contra las mismas tropas hondureñas. La noche del 15 de julio, presionado por la terrible situación en el occidente de Honduras, el presidente de ese país accede a trasladar por vía aérea al resto de las tropas estacionadas en Tegucigalpa, abastecidas con municiones y armas, hacia la ciudad de Santa Rosa de Copán en el occidente de este país. El Estado Mayor plantea la necesidad de reforzar Occidente. El alto mando, en este caso el general López, no está muy de acuerdo con esa decisión. Pero la realidad se va imponiendo y al final él acepta, que era el paso a dar, a seguir, ¿verdad? También ordena que el primer batallón de infantería en la zona sur de Honduras lance una contraofensiva con apoyo de la Fuerza Aérea. Sin suficientes hombres, municiones y armas, la misión es prácticamente suicida. Para apoyar a sus tropas en el sur, el presidente de Honduras solicita ayuda al presidente de Nicaragua. General Somoza mandó 2 camiones cargados con munición de infantería. Esto eran, podemos decir, munición para fusil M1 y para morteros 60 y 81. Como lo demuestran los documentos del secretario de Estado Henry Kissinger en sus informes al presidente Nixon. Evidentemente, el gobierno norteamericano está al tanto de estas maniobras. El Estado Mayor de El Salvador observa que sus tropas se movilizan mejor de lo anticipado y ordenan seguir el avance tierra adentro. En ambos frentes, su objetivo es tomar más poblaciones del interior de Honduras y proseguir tan al norte como sea posible. Esa noche, el Estado Mayor del Ejército de Honduras recibe por radio confusas noticias sobre la ciudad de Nueva Ocotepeque. Empezamos a escuchar las comunicaciones, o mejor dicho, a contactarnos nosotros. Inmediatamente nos estamos dando cuenta de que el coronel Dubón, Alvarado Dubón, está reportando a Casa Presidencial, hablando que
Ocotepeque está en manos de salvadoreños, que Ocotepeque se perdió, que hubo, una retirada. Al escuchar yo esto, sencillamente intervengo. Escúcheme, aquí está modulando el capitán Leónidas Torres Arias. Es mentira, Ocotepeque no está en manos de salvadoreños. Aquí son tropas hondureñas dispuestas a defender Ocotepeque. Pero el coronel Alvarado Dubón, que era el jefe de operaciones, o mejor dicho, del Teatro de Operaciones, viene, insiste, dice, no, Ocotepeque no es defendible. Además, escuchamos que del Portillo hacia abajo, yendo hacia Ocotepeque, se le estaba dando una misión a la Fuerza Aérea que cualquier tropa que encontrara dentro de toda esa zona del Portillo hacia Ocotepeque eran enemigos. La resistencia hondureña, aunque fue de las más fuertes, pero no como la esperaban los salvadoreños, se desmoronó muy rápido. Sí llegamos hasta Nuevo Ocotepeque, viene el S2 y dice, pero mire mi coronel, aquí nos acaba de llegar este reporte de inteligencia del Estado Mayor San Salvador, que se espera para en la noche un ataque aéreo de los hondureños sobre Nuevo Ocotepeque, que supuestamente iba a estar ocupado por las tropas salvadoreñas. Entonces ahí es donde el coronel Velázquez le ordena a este batallón de que retire su unidad y que nadie entre a Nuevo Ocotepeque esa noche. Por eso es que Nuevo Ocotepeque es ocupado al día siguiente. Al amanecer del 16 de julio, el ejército de Honduras por primera vez toma la iniciativa y lanza ataques contra las posiciones ocupadas por El Salvador. El Salvador en un primer momento no avanza como se esperaba, ¿verdad? Sino que recibieron órdenes de entrar, tomar las poblaciones de la franja fronteriza, que es donde estaba concentrado también, ¿verdad?, el dispositivo defensivo de los hondureños, y luego tomar posiciones y aguardar. Esto llevó a los hondureños a creer que podían hacer un contraataque para repeler a esta gente. Eso fracasó completamente. Como lo repito, solo una compañía fue la que fue obligada a retroceder, porque el ataque fue violento, o sea, fue de 5 de la mañana a 5 de la tarde, con obuses de 75, con aviación, con todo lo que tenían, ¿verdad? Entonces, esa contraofensiva que desata Honduras la hace por la necesidad y sorprende a los mandos salvadoreños. Nada más que la concepción del Estado Mayor de Honduras es que esa contraofensiva tiene que ser limitada. Limitada porque no tiene la fuerza suficiente para continuar operaciones. Entonces le ordena a esa fuerza que se replieguen nuevamente a sus posiciones originales. A las 7 de la mañana se informa por radio oficialmente en Tegucigalpa que la ciudad de Nueva Ocotepeque ha caído en poder del ejército salvadoreño. Esa mañana llegan las tropas enviadas a Santa Rosa de Copán desde Tegucigalpa. Desde allí se dirigen en camiones y volquetas por la carretera hacia el sur. Su objetivo es detener a las fuerzas de la Guardia Nacional de El Salvador, que avanzan hacia el norte sin enfrentar mucha resistencia, ocupando los poblados en su camino. Aviones de carga C-47 de El Salvador hacen constantes misiones de ataque y abastecimiento de sus tropas en el occidente. En una de esas misiones, uno de esos aviones se encuentra con un caza hondureño. Estábamos volando tranquilamente a 9.000 pies de altitud cuando sentimos los impactos en el motor izquierdo. Acto seguido comenzó una columna de humo negro. Le dije yo al artillero que qué estaba pasando. Entonces me dijo, es un avión así como de color casi negro que nos está atacando. Le digo, hay un avión a la izquierda, un C-47, le digo, que va de regreso a El Salvador. Disparé a un motor, le disparé al otro, le disparé en el centro, que es donde van los combustibles. Pero no, yo miraba que no caía y la desesperación, el avión que no echaba fuego y yo miraba que estaba pegando. Pero la mala suerte esa que yo le digo de los munición que andábamos nosotros, que no tenía trazadoras, no tenía incendiarias ni nada. Entonces le disparé a la cabina y el avión siguió. Hizo una segunda pasada en el motor derecho, esta vez. E impactó también el motor derecho, pero no en sí el motor, sino que la cobertura de metal del motor, que le llamamos cowling, ¿verdad? Entonces decidimos nosotros darle velocidad al avión, picándolo un poco, ¿verdad? Para ver si de esa forma podíamos
sofocar el fuego. Y gracias a Dios dio resultado. Durante todo ese día, en la zona sur de Honduras, las fuerzas del ejército de ese país continúan sus ataques contra las posiciones salvadoreñas. Estos combates son los más encarnizados hasta el momento en ese sector. Esa misma noche, mientras el ejército de El Salvador se prepara para avanzar hacia el norte, las fuerzas hondureñas enviadas desde Tegucigalpa se mueven desde Santa Rosa hacia el sur. El alto mando de la Fuerza Aérea Salvadoreña había decidido lanzar al amanecer del 17 de julio un ataque contra la zona norte de Honduras. La misión de atacar la represa del Cañaveral se detiene cuando 2 aeronaves chocan en la pista. Es una misión de sabotaje que concebía el desembarco de los paracaidistas en una pista aérea cercana a la represa del Cajón. Si acaso los paracaidistas son sorprendidos o no logran colocar los explosivos, pongamos una pareja de aviones con bombas, cargados con bombas, y que terminen de completar la destrucción del terraplén. Esa era la misión de los Mustang. En la madrugada de ese mismo día que se iba a ejecutar esa acción, la misión de los paracaidistas se canceló, pero no la de los aviones. Entonces los pilotos no iban a salir al amanecer de San Salvador, sino que tenían que estar al amanecer allá. Por lo tanto, tenían que salir sin luz. El comandante de la Fuerza Aérea dice que fue la escasa visibilidad lo que hizo. En la zona sur de Honduras, a las 10 de la mañana, 3 corsarios de la Fuerza Aérea hondureña llegan con la misión de anular la artillería salvadoreña. Cuando empezamos lo que se llama pases de ametrallamiento, mis cañones no trabajaron. Yo he hecho una mirada hacia mi lado izquierdo, puedo divisar 2 aviones, la silueta de 2 aviones F-51 que obviamente venían a atacarme. Procedo a hacer maniobras defensivas, lo que llaman quebradas a la derecha y a la izquierda. El piloto llama por radio pidiendo ayuda a sus compañeros. Estos dejan de inmediato sus ataques y vuelan en su búsqueda. El piloto del Corsario 609 hondureño, Mayor Soto Enríquez, dispara contra un Mustang salvadoreño derribándolo. La aeronave se incendia y se estrella. En el impacto, muere su piloto, el capitán Douglas Varela. Nos avisó, ¿verdad?, vía teléfono, ¿verdad?, de parte del alto mando, de que se verificaba en ese momento una batalla aérea, ¿verdad?, y que había caído un avión dentro del territorio hondureño, ¿verdad?, y nos dieron la localización. Y cuando llegamos al lugar donde había caído, ¿verdad?, el avión, ¿verdad?, miramos pues que echaba todavía un poco de humo, y cerca de unos 100 metros del avión, ¿verdad?, o un poco más, se miraba un paracaídas. Nos acercamos al paracaídas y al levantarlo, abajo estaba un cadáver. Una vez que vio que se estaba incendiando el motor, se tiró con el paracaídas de su avión Mustang, pero no se fijó, ¿verdad?, en la desesperación, ¿verdad?, de que estaba bien bajo ya el avión. Entonces se tiró, el paracaídas no se abrió. A las 2 de la tarde de ese mismo día, 2 corsarios salvadoreños regresan de una misión en la zona del Golfo de Fonseca, cuando son interceptados por 2 corsarios hondureños. Nuevamente, el Corsario 609 hondureño, pilotado por el Mayor Soto Enríquez, se coloca tras de uno de los cazas salvadoreños, disparándole hasta derribarlo. Así sentí el impacto que hicieron en mi nave, y que mi nave se inundó de humo. Lo único que tuve chance de hacer fue abrir mi cabina y por radio decirle a Cortés me vieron, pero no sé si él me escuchó, porque yo alcancé a ver su avión que seguía en igual forma hacia el sur como habíamos estado. Entonces mi avión se incendió, yo por experiencia le di vuelta y de una forma de gravedades negativas me lancé del avión. El piloto hondureño pasa de largo al segundo avión salvadoreño, que empieza a perseguirlo disparándole y alcanzándolo en una de sus alas, sin provocarle daños severos. Luego de algunos minutos de intensa persecución, el piloto hondureño finalmente logra fijar al avión salvadoreño en su mira
y le dispara derribándolo. Se me dio otra vez, empecé a buscar a mi compañero y de repente vi que iban dos corsarios. Pero delante no iba con fuego, pero así como iba, así se estrelló. Yo mi paracaídas alcancé a ver que venía el otro corsario hacia arriba. Volvió donde yo venía en paracaídas. El hondureño vino, bajó su tren de aterrizaje, bajó su flaps. Y es lo que llamamos nosotros un vuelo despacio, un pseudo flight. Empezó a rodearme con su avión. Entonces, pero yo esperaba que me hubiera matado, pues, pero gracias a Dios no lo hizo. Me respetó la vida y así pues como llegó, así también se fue. Mientras tanto, en el occidente de Honduras, después de establecerse en Nueva Ocotepeque, la infantería salvadoreña avanza por la carretera en vehículos civiles y militares hacia el norte, mientras las fuerzas hondureñas se desplazan hacia el sur en dirección al poblado de La Labor. Estas tropas, antes de avanzar motorizado para allá, se encontraron con un grupo de la Guardia que supuestamente era la que debió haber llegado hasta el Portillo en su reconocimiento y les dijo: no, todo despejado, no hay enemigo al frente. Me lo está diciendo un mayor de la Guardia que supuestamente viene de más arriba, y entonces se confiaron. Veo efectivamente y que ellos vienen en columna administrativa. Columna administrativa es lo que le decimos que vienen a un lado de la carretera. Entonces, al darme cuenta de esto, yo vengo y le digo a Frank que nadie dispare, déjelo entrar mejor, deje como emboscarlo, pues prácticamente. Lo que ocurre en ese combate es lo que nosotros llamamos un combate de encuentro, en que ninguna de las tropas está desplegada, sino que se encuentran circunstancialmente y hay que desarrollar la situación. Ahí se inicia el combate. Gracias al apoyo providencial de la Fuerza Aérea hondureña, esta sería la primera y única batalla de esta guerra, en la que las bajas salvadoreñas fueron superiores a las hondureñas. En ese momento, la Fuerza Aérea salvadoreña empieza a recibir los nuevos aviones Mustang que había comprado en Estados Unidos, de propietarios civiles antes de iniciar la guerra. Archie Baldocky, él era un entusiasta de la aviación que fue muy importante en la guerra no solo porque él vendió un mes antes del conflicto su aeronave a la Fuerza Aérea, precisamente ya nosotros preparándonos de cara al conflicto. Pero lo más importante del señor Baldocky era la amistad que tenía con muchos pilotos estadounidenses de esa famosa Sociedad Confederada Aérea, que fueron los que nos ayudaron, porque ojo, el gobierno de Estados Unidos no nos ayudó. De hecho, ese día 17 los que venían eran 3 Mustang, pero el tercero fue capturado por los norteamericanos y desgraciadamente era un civil. La aparente pasividad burocrática de la OEA en la toma de decisiones antes y durante la guerra genera sospechas en ambos países, con cada uno afirmando que la organización es favorable a los intereses del contrario. Esta es una nueva oportunidad que tiene el sistema jurídico interamericano de probar su efectividad. Se ha reunido el órgano de consulta de acuerdo con instrumentos jurídicos que, como dije ayer, pues enorgullecen al derecho internacional americano. Nos reunimos para convocar el órgano de consulta solicitud del honorable gobierno de la República de Honduras y solicitud que apoyó también el honorable gobierno de la República de El Salvador. Vamos optimistas. Soy yo, como presidente de la Comisión, sumamente optimista, creyendo que vamos a encontrar, no tan fácilmente, pero sí vamos a encontrar una solución al problema. Mientras tanto, en las ciudades de Washington, San Salvador, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se producen manifestaciones contra este organismo y los Estados Unidos. A las 4:30 de la tarde del 18 de julio, el embajador de Nicaragua, Sevilla Sacasa,
presidente del Comité Especial de la OEA, recibe la confirmación de que Honduras aceptaba las resoluciones para el cese a las hostilidades a las 8 de la noche de ese día. Inicialmente, El Salvador se niega a aceptar el acuerdo mientras no se garantizara la seguridad e indemnización de sus ciudadanos por la pérdida de sus propiedades en Honduras. Luego, ante la presión y la posibilidad de sanciones, acepta el cese al fuego. Es una sensación de rabia. Yo creo que si Sánchez Hernández se presenta al frente en esos días del cese del fuego, a ver qué hubiera pasado. Los oficiales jóvenes sobre todo, que hoy son coroneles y generales, me hablan de que hubo una indignación y cuando los llamaron a la reunión al Estado Mayor en las diferentes unidades militares, todos creían que iban a traer la orden de avance final. Hasta el día de ahora, la milicia salvadoreña considera que fue un grave error. Un grave error porque con el tiempo se demostró que la implementación de sanciones contra el país no iban a ser automáticas, iba a llevar un proceso de meses. Pues. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los hijos del general Sánchez Hernández. Él ya presenció las conversaciones políticas, ¿va? En donde ya no priva la cuestión militar, ¿va? Sino que mira el desastre en el que estamos y todavía nos vamos con el montón de sanciones, nos va a pasar esto. Entonces ahí son otras consideraciones, ya no son las puramente militares. Entonces yo considero que en esas circunstancias pesó más la presión política, económica o de las élites de poder en este país sobre el presidente que la propia indignación de los militares salvadoreños, que algunos hasta reportaron que ellos no iban a cumplir esa orden. Ese mismo día, a las 8 de la noche, terminaba la guerra. En los días siguientes, poblaciones hondureñas en poder del ejército salvadoreño son entregadas, aunque este continuaría ocupando partes del territorio hondureño hasta el día 4 de agosto de 1969. Ambos países declararon la victoria. La mayoría de los muertos fueron civiles no combatientes y su número se calcula entre 2.000 y 4.000. Esta fue una guerra cruenta, esto no fue una guerra de opereta, o sea, fue una guerra que se peleó con odio. No, fue una guerra que tuvo más bajas que la guerra de las Malvinas. Y eso que se peleó con un sistema de armas infinitamente más moderno. Eso fue un acontecimiento desafortunado que amargó las relaciones hasta el momento actual, ¿verdad? Entre dos pueblos que habían tenido una relación muy fraterna, muy íntima. Es que yo le llamo íntima. Por eso es importante conocer este episodio, porque la guerra es un punto de ruptura. Terminó la edad de oro de El Salvador. El Salvador se quedó sin estrategia de desarrollo prácticamente. Pierde a su principal socio comercial, a un mercado importantísimo. Honduras violó los acuerdos del cese de fuego y bloquea su tramo de la carretera panamericana. Impide el paso de personas, de vehículos y de mercancías hacia el sur. Esto crea unos problemas tremendos aquí a las empresas. El efecto más inmediato es que se cuestiona y se violenta todo el proceso de integración, que en efecto se venía fortaleciendo desde los 50. Con la guerra eso se viene abajo, totalmente. Así que ese es el impacto más inmediato. Entonces otro impacto es que desnuda y pone es decir, a la transparencia que a diferencia que con la excepción de Costa Rica, Centroamérica tiene unos sistemas políticos estrechos, dictatoriales y exclusivistas. El final de la guerra no detuvo el éxodo de cientos de miles de salvadoreños al grado que, después de solo unos años, había regresado a su país casi la totalidad de ellos. Honduras tardó muchos años en recuperarse, y el huracán Fifi en 1974 afectaría aún más ese esfuerzo. López Arellano fue derrocado en un golpe de estado el 22 de abril de 1975. El general Fidel Sánchez Hernández, presidente de El Salvador, enfrentaba las mismas presiones internas que su homólogo de Honduras.
El retorno de casi 300.000 ciudadanos al país pondría mucha tensión en la estructura social, amenazándolo con una guerra civil que se inició en 1970 y duraría aproximadamente 10 años, con un saldo de casi 100.000 muertes. La paz entre ambos países se firmó en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, y sus diferencias fronterizas se solucionaron mediante un arreglo en la Corte Internacional de La Haya en 1992. Ambos países deberán convivir con el injusto estigma de haber participado en una guerra que el mundo siempre creerá fue motivada por un partido de fútbol. Honduras y El Salvador perdieron la guerra, y con ella, de forma irreparable, miles de vidas inocentes y décadas de progreso. Durante las 100 horas de furia en julio de 1969.